Shalom, queridos amigos. Hace un año atrás aproximadamente grabé la primera parte de mi testimonio. Ahora quiero recordar lo último que dijimos, que antes de finalizar el año 95, yo había decidido entrar el 96 como un hombre nuevo, recordando que el año 92, cuando hice mi tesis, me fui a una montaña en Cochabamba, Cerro 1 de Mayo, donde un ayuno parcial de 4 días, el Señor le mostraba que vuelva a Colombia, pero yo no había obedecido, porque me metí en el trabajo de la universidad y demás, y que ya no tenía tiempo para nada. Pero esta vez me hice un retiro antes de finalizar ese año con el grupo de una parroquia donde yo lideraba. Y allá le pregunté al Señor si es que había una oportunidad todavía para mí de volver a Colombia. Y Él me mostró, hermanos, con el profeta Isaías 45, donde decía: así dice el seré quien será ungido, a Ciro, a quien he tomado por su diestra para someter ante las naciones y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y que las puertas no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el seré, quien te llama por tu nombre, soy el Elohim de Israel. Y así, hermanos, fue que yo decidí rotundamente dejarlo todo e irme a donde el Señor me estaba llamando, a Colombia. Y así, hermanos amados, es que envié a mi madre a Brasil con mi hermano, alquilé la casa, dejé mis trabajos con algunas otras personas que me iban a reemplazar. La idea era obedecer al Señor, como Él me había mostrado, que vuelva a Colombia. También en mi mente humana era hacer un posgrado en la Universidad Javeriana, de donde yo tenía un título también de bacalaureado en teología, y a hacer un posgrado allá. Y los obispos me dijeron que ellos me podían enviar a Roma, a la Universidad Pontificia Gregoriana, volver de ahí y hacer carrera. Había llegado a un nivel muy alto trabajando en el arzobispado y en universidades, colegios importantes y otros lugares. Tanto así que la gente pensaron que yo me volví loco, porque estaba a punto de alcanzar ya los logros máximos a nivel humano, trabajando en lugares tan anhelados, y cómo es que yo lo dejaba todo. Pero, hermano amado, decidí pues aquel tiempo del año nuevo irme a esa iglesia Cristo te ama, donde yo empecé, hermanos, mi vida nueva, orando, clamándole al Señor, tentado por tantas situaciones que yo había llevado en ese año anterior, pero pude vencer por su gracia, por su poder. Maseh Hasatán no se había quedado tranquilo y me vino esa tremenda dolencia de la columna que no podía ni moverme ya de la cama, a duras penas. Había puesto letreros para vender electrodomésticos, porque yo no sabía cuándo iba a volver de mi viaje a Colombia. Y así el Señor me fue restaurando poco a poco. Ya les conté en el otro video, porque dije: no va a pasar enero sin que yo parta hacia Colombia, hermano amado. Y así el 31 de enero del 96, en un largo viaje por todo mi país, de oriente a occidente, hasta los Andes, crucé a Perú, todo Perú, la costa y todo Ecuador y media Colombia, hermano amado. Me robaron en ese viaje en Lima una maleta, en Ecuador me repuse algunas cosas. Luego, hermanos, al llegar a Neiva, también se habían sacado la otra maleta de un bus importante, el bolivariano. Y dice: ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? Tanto así que llegué a Neiva
a una casa donde me esperaba mi amigo y solamente con un bolso viejo y unas ropas viejas que me habían regalado en el Ecuador, hermano amado. Ahí estaba el licenciado que fue orgulloso de pronto, pero ahora sin nada, como cualquier persona, esperando sentadito en la acera que me abran esa casa. Hermano amado, como tenía que empezar a hacer los trámites para que me envíen nuevamente los documentos para hacer el posgrado, pues me dediqué a predicar, a leer la Biblia y a enseñar junto con misioneros como Ricardo Trillos, Edgar Castrillón, mi amigo, y el hijo de Ricardo, David. Y el Señor fue preparando la tierra para la semilla de la fe pura y verdadera que Él iba sembrando en mi corazón y que iba brotando hacia una nueva esperanza, al convertirme al verdadero mensaje del Mashiach. Y así, en un ciclo de ayunos, cada 15 días prácticamente, en fincas y montañas, el Eterno me fue revelando que los dogmas que había creído y enseñado no estaban de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Mi fe mariana, que me había llevado inclusive a la Argentina como un conferencista sobre ello, pero que el Señor ya me había cambiado el mensaje para hablar solamente del Mesías, aún aquella vez, a causa de ese retiro, donde el Señor me mostró que Él era, y a Él deberíamos solamente, en primer lugar, adorar por medio de su Hijo amado Yeshua el Mesías. Y bueno, mis hermanos, de esa manera es que también mis dogmas como la sagrada hostia y demás se iban yendo hacia abajo. Y todas las diversas doctrinas paganas, hermanos, se fueron yendo al tacho. Llegué a un encuentro, hermanos, de profetas en Bonaire, Puerto Lleras, en los llanos colombianos, donde, hermanos, en el camino me encontraba con soldados, con paramilitares, bien armados hasta los dientes y quién sabe guerrilleros, pero como el Señor era el que enviaba a sus ángeles conmigo, yo seguía mi camino por esos callejones, llegando allá, hermanos, y llegaban. Tanto así que el misionero Stendhal que convocaba a esto había dicho: este cura lo va a fregar nuestro retiro, porque yo era muy radical en todo, hermanos, pero el Señor ya había estado trabajando en mi vida. Llegaban, hermanos, en camiones, camionetas y demás, diversos gringos, canadienses, americanos, los Stendhal, llegaban, hermanos, afroamericanos, siervos, siervas, evangélicos, y hasta un indígena que predicó la palabra con tanto poder. Se fueron dando las conferencias, hermanos, donde aquella gente llena del Espíritu, con un testimonio de vida tan diferente, oraban en las noches. Yo me dormía, me despertaba rezando mi rosario, hermanos, y ellos orando en su camita, inclinados, clamando, gimiendo al Señor. Yo decía: ¿y esta gente de dónde han salido? Los veía siempre contentos, alegres, felices. Hermano amado, ese analfabeto indígena predicó con tanto poder. Los otros misioneros decían que el Señor estaba haciendo algo nuevo, de que había que obedecer al Señor solamente como el único Señor, pero eso era nuevo para mí, aunque yo había escuchado esas cosas y las había predicado, pero esto era diferente. Se hablaba del bautismo, de realmente bajar a las aguas para nacer de nuevo, hermano amado. Y por último predicó un excomandante guerrillero, el pastor Julián Ramírez, con tanto poder y unción del mensaje de la gran comisión, que hacía años, como les dije, cuando yo estaba en el cuartel y fui a la mansión, esa voz interna fuerte y continua era: ve y predica mi evangelio a las naciones. Y de esa manera, mis hermanos, es que el Señor realmente taladró mi alma y mi corazón. Y, hermanos, me movió el piso, tanto así como si fuera un golpe de Mike Tyson, y me echó a la lona y dije: ¿qué debo hacer?
con todo esto. De Yapa, un día de esos, una hermana en pleno encuentro levantó ahí un objeto y decía: ¿de quién es esto? ¿Quién está aquí? Asustada. Y había sido mi rosario que se perdió, hermanos. Imagínense, nunca me había pasado eso. Y yo les dije: no, yo sí lo rezo, es mío, pero yo lo rezo de otra forma. Y todos se rieron. Ay, hermanos, en esos días me hicieron dar mi testimonio de lo que había sido mi viaje y otras cosas. Yo les hablé y ellos reaccionaron de una forma tan tremenda que aplaudieron y que loaron al Señor e hicieron una ofrenda para mí. Yo estaba extrañado y era mucho dinero que me daban, hermano. Y así yo decía: ¿cómo esto? ¿Qué es lo que sucede? Hermano, me hicieron cantar una canción. No había el show al que yo estaba acostumbrado. Solamente una canción se cantaba, se hacía una breve oración de corazón y conferencias día y noche, hermano. Yo me dormía, me despertaba, pero el Señor estaba haciendo su obra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y así, hermanos amados, es que terminó ese retiro, ese encuentro. Unos hermanos me dijeron: venga a mi finca para que esté con nosotros, hermano boliviano. Allá estuve yo con ellos y yo estaba pensando en ese ex comandante guerrillero. ¿Y dónde es su iglesia? No es allá, allá nosotros asistimos. Va allá en la ciudad, es en San Martín. Y yo quiero ir allá a hablar con él. Y me llevaron, hermanos, y pues conversamos. Y este varón muy sabio y también muy prudente me escuchaba y me hablaba ciertas palabras. Yo le decía: bueno, porque tengo que irme según el plan que el Señor había mostrado, que en Pentecostés Él me iba a hacer un apóstol, un shaliach. En hebreo ahora sé que se dice shaliach, hermanos. Y yo decía: ¿cómo? Si yo pensé que siempre fui un apóstol del Señor. No, recién va a serlo, decía. Hermano amado, en Pentecostés, en la Iglesia Católica, la Renovación Carismática, se celebra esta fiesta con muchos bombos y platillos. Y en Bogotá, en el Minuto de Dios, yo quería allá hacer todo esto, lo que hacían ellos. Y que iba a ser bautizado con el Espíritu en Pentecostés, en uno de esos ayunos, retiros que yo hice, hermanos. Pero, hermano amado, el Señor me iba mostrando muchas cosas en esos ayunos y retiros. Que íbamos a levantar una obra, que el Señor me iba sanando también de enamoramientos que tuve, de amores caídos y de tantas cosas. El Señor me hizo renunciar a personas que, hermano, todavía con todo lo que había llevado días y años antes, hermano amado, pero el Señor estaba haciendo su obra en mí. Yo quiero decirles que una canción que el Señor me dio en esos tiempos es, hermano amado, algo que yo les quiero cantar en un momento. Pero quiero decirle, hermano amado, de que ese 26 de mayo, hermanos, me llevaron a las aguas, después de un ayuno de 4 días, donde yo cambié de idea y dije: me voy a quedar, quiero hacer un retiro porque creo que debo bautizarme. ¿Qué piensa usted? El pastor se reía nomás y me decía: sí, eso hay que hacer. Pero no me decía: bautícese, ¿verdad? Me hice un ayuno de 4 días para decidir. Y ahí, hermanos, el pastor venía, oraba, me contaba toda su historia de ex guerrillero y demás. Yo le preguntaba, él lo perseguía antes en ese ayuno, en ese retiro de 4 días, y él medio que se escapaba, pero yo le sacaba porque había sido yo un admirador del Che Guevara y de la zona donde mataron al Che Guevara justamente. Y bueno, en esos días, hermanos, también me trajo un libro, Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodruff. Yo era historiador, enseñé historia de la iglesia en sus 4 partes, historia de la filosofía, había enseñado también fenomenología religiosa, historia de las religiones y demás. Así que conocía mucho de esto. Daba mis exámenes cuando era estudiante, inclusive de memoria, y eso le gustaba mucho al jesuita que sobre todo nos daba esa materia. Hermanos, yo pude reconocer que lo que decía este libro era verdad y lo que el Señor me iba mostrando en su Biblia, y dije: ¿qué voy a hacer? Entonces, hermano amado, es que yo dije esos días: solamente voy a seguir a mi Señor y su Biblia, su Sagrada Escritura. Este libro que tengo aquí, mi hermano amado, que usted lo puede ver, aquí está. Solamente voy a seguir esta palabra del Señor. Aquí está, la Biblia, que se me iba revelando. Y solamente voy a seguir al Padre
por su Hijo amado, Yeshua el Mesías, su Espíritu de santidad. Nada más. Hermano amado, de ese modo es que yo le dije al pastor, quiero bautizarme. Y hace un domingo, y resultó ser ese día de la fiesta de Pentecostés en la Iglesia Católica, pero coincidió con ese domingo y nos fuimos, hermanos. En la tarde, a unos 300 metros, había un hermoso arroyo de aguas cristalinas, el arroyo Camoa, donde yo, hermanos, fui renovado, restaurado a nueva vida. Hermanos, ¿qué se llama usted? ¿Dónde es? Yo respondí, fulano de tal. ¿Por qué quiere bautizarse? Por esto, porque quiero nacer de nuevo, quiero ser un hombre nuevo, quiero morir al hombre viejo y demás. Y hermanos, como yo soy nadador, me metieron en el agua, yo me sumergí y ya no salía. Estaban asustados, parece yo salí más allá. Me nadé por ahí sumergiendo y no quería salir hasta que realmente muera el hombre viejo y nazca una nueva criatura, hermanos. Todos ellos reían, contentos, felices. Apenas 7 testigos no quisieron invitar a toda la congregación porque dijeron, ellos piensan que usted es un misionero. Usted ha estado predicando estos días, hablando allá y piensan que ya es un siervo del Señor de hace años, como que recién se va bautizando. Me decían, después usted nació grande, me decía la pastora Olguita, esposa del pastor Julián. Hermano amado, realmente ese tiempo fue muy especial y quiero decirle de que cuando me sumergí en las aguas me sentía como si yo hubiera nacido realmente de nuevo y que yo hubiera salido de una enfermedad de años. Me sentía nuevo. En las calles yo quería compartirle a todos lo que sentía. Empecé a escuchar testimonios de grandes siervos, de José Faz, como el Señor lo resucitó, este mexicano que había estado paralítico por tantos 7 años desde su niñez, y como también otro ex comandante guerrillero y demás testimonios que me impactaban. Por eso, hermano, me gusta ahora contar lo que el Señor hizo en mi vida. Hay personas que cuando yo predico me dicen, no, Él habla de Él. Hermanos, que eso es lo que da vida. Yo antes no tenía testimonio, ahora tengo un testimonio que decir. Y a mí me edifican los testimonios. Yo quiero estar escuchando, si es posible, todo el tiempo. La palabra del Señor se habla, pero a través de carnes vivas, hombres vivos que dicen, en mí el Señor hizo esto. Y eso es lo que hago ahora, mi hermano y mi hermana, en el nombre de Yeshua el Mesías. De esa manera es que después en Bolivia, hermanos, destruiría mis crucifijos. Estaría haciendo una hornalla donde quemaba mis libros y donde, hermano amado, por un año y otras cosas más, estampitas, destruyendo crucifijos, rosarios y demás de plata, de oro que me regalaban porque trabajaba yo allá en el arzobispado y llegaban personas de Europa y tenía todas esas cosas que la fui destruyendo porque la palabra dice, quemarás, destruirás sus esculturas, sus ídolos. Y yo lo llevé a la práctica, todo eso, inclusive pinturas que yo ya he hecho. Soy un artista, un pintor, evaluados en $90 más o menos. Recuerdo, eso también lo destruí, todas esas cosas, hermanos, de imágenes, porque la palabra en el 2º mandamiento dice, no te hagas imágenes ni ninguna semejanza que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esas imágenes, no les rindas culto, porque yo soy tu todopoderoso, fuerte, celoso, que revisa la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hace misericordia a millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. De esa manera, hermano amado, es que yo empecé, hermano, ese proceso en mi vida después de mi bautismo, ese día, esos tiempos, hermanos, en esas aguas que yo sentí como que una nueva vida, una nueva unción, lleno de gozo tan grande, hermanos, afirmando mi fe cada día más y más, iniciando mi nueva vida como siervo del Señor Yeshua el Mesías y ministrando, hermanos, sobre Él, a Él y por Él, hermanos, como el Salvador, por pueblos, ciudades, departamentos de Colombia y después de Bolivia, más tarde Ecuador, Perú, hermanos, con ese fuego del Espíritu del Señor. Realmente, hermano amado, quiero decirles de que hice un ayuno de 40 días.
que el Señor me fue llevando allá y me reveló, hermanos, cosas maravillosas. Me fue dando, hermanos, cosas, por ejemplo, que yo debería restaurar la congregación primitiva, que eso quería el Señor, que restauremos su congregación de Hechos de los Apóstoles. Número 2, que obedezcamos los mandamientos, empezando por los 10. Hermano, que la ley seguía vigente. Tercero, que busquemos y hagamos la unidad entre los siervos. Tantas divisiones, hermanos, que son un mal testimonio. Y cuarto, ser misioneros por antonomasia. Por eso yo salgo a las calles, hermano. Yo voy a las plazas, sigo desde esos tiempos predicando su bendita palabra, hermano amado. Y aún desde antes, el Señor siempre me movió a ir por muchos lugares, hermanos. Durante, hermanos, mucho tiempo entonces fui haciendo todas esas cosas, esa predicación. Se fue levantando la congregación en Santa Cruz y varias otras en diversos pueblos, en Cochabamba también, en mi pueblo, en Ángel Custodio Saipina, en Puesto Fernández, en barrios de Santa Cruz, en Medellín, Guatapé y en el Casanare, en el Meta, donde hicimos misiones por muchos lugares. Hermanos, se fueron levantando las obras que el Señor me daba, pero el Señor me mostraba de que yo siga en la iglesia católica, que no me vaya a una iglesia evangélica como yo quería hacerlo. Quería ya estar en una iglesia evangélica. Más el Señor mostró que yo siga, pero predicando la palabra del Señor. Y así, hermano amado, es que yo pensaba que mis amigos, mis colegas, los sacerdotes, obispos, iban, hermanos, a responder ante el mensaje que yo les daba, ante la novedad de lo que el Señor había hecho en mi vida, con curiosidad, escuchándome, invitándome. Pero no fue así, hermanos. Más bien resultó todo lo contrario, hermanos amados, en que empezaron, hermanos, a abandonarme, a rechazarme, a perseguirme, y vinieron amenazas de muerte, excomuniones, hermanos. Decían esos protestantes: o se van o nos vamos nosotros, decían los sacerdotes en las parroquias, haciendo anuncios, hermanos, por radio, volantes en un lado y en otro, en Colombia, en Bolívar, circulares de la arquidiócesis, donde, hermano amado, ya no se me consentía en ninguna parte, todos me abandonaban. Perdí inclusive una enamorada, una novia con la cual pensaba casarme, porque los sacerdotes fueron a la casa y el campesino, su padre, todos, que antes nadie le daba importancia a esa familia, empezaron a ser una familia importante, y el padre le dijo: si usted se casa con él, yo no soy su padre, yo no estaré en su matrimonio. Y así, hermanos, empezaron situaciones tremendas, difíciles, de mucho sufrimiento, porque la palabra dice así: Señor, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano amado, si nos rechazan, dice: primero me rechazaron a mí. Alegraos, regocijaos. Pero tan difícil es, hermano, alegrarse, regocijarse cuando eres, hermano, puesto por oprobio, por lo último, por lo que no sirve prácticamente. Pero el Señor quiere que pasemos por esa escuela que Él, hermano, ha establecido. Y de esa manera, hermano, aún en la iglesia cristiana nos rechazaron. Entendí por qué. El Señor me mostró que solamente yo pueda, hermano amado, estar en su palabra, en la Sagrada Escritura. Hermano amado, es así que ellos no guardaban el Shabbat, no guardaban los mandamientos, si no los guardan. Hay tantas divisiones por una por otra cosa. Hermano amado, fue duro para mí eso. También, hermanos, aún los adventistas llegaron a nuestra congregación al saber que guardábamos el Shabbat y querían que nuestras congregaciones pasen a ser parte de ello. Pero, hermano amado, ellos seguían al pie de la letra lo que decía su profetisa Ellen White, y también no creían en ciertas doctrinas fundamentales, y a veces satanizaban ciertas cosas, como el comer carne, el que no hay infierno, hay un juicio investigador que empezó en 1843-44, y todas esas doctrinas que
fueron erróneas y que las convirtieron en otros errores. Hermano amado, de ese modo es que fui, hermano amado, yo en esa línea de buscar al Señor. Él fue dándome a conocer su verdad, su palabra, hermano amado, con su poder. Y empecé, hermanos, a escribir libros. Empecé, hermanos, a grabar música que no había podido hacerla antes. Empecé a hacer misiones por diversos lugares. Y empecé, hermano amado, a decir, algo hay más de lo que el Señor quiere, que parecía que yo estaba loco porque predicaba un mensaje de obediencia a los mandamientos, de restauración de la congregación primitiva, de buscar la unidad, de ser misioneros por antonomasia, pero no era entendido ni en la iglesia católica, obviamente, ni en las iglesias evangélicas, ni entre los adventistas. ¿Qué pasa? Y una vez que volvía, hermano amado, muy sufrido de Colombia, siempre a pie, orando por esos países, Ecuador, Perú, hermano amado, recuerdo que en Lima un amigo pastor me había invitado para dar unas conferencias junto con otros siervos que venían de otros países, a los pastores del cono norte de Lima. Y allá, hermanos, el Señor me había confirmado como un apóstol de Él. El Señor me había mostrado muchas cosas, hermanos. Y después de un año o dos volví por ese lugar donde se habían dado las conferencias, porque era un lugar de una terminal de buses también, la terminal de Fiori, donde había esa iglesia Cristo para las Naciones, donde hicieron las conferencias. Hermanos, y yo había quedado de juntarme con una persona para poder, hermanos, hablar. Y en ese lugar era alto, hay un lugar de 2 pisos hacia arriba. Y de esa manera yo estaba esperando y llegaron, hermanos, ahí siervos que me reconocieron de esas conferencias que hicimos antes. Me invitaron a pasar, hermano amado. Yo dije, voy a ir, aunque no estaba con un traje de pastor, hermanos, ni de rabino, como hoy el Señor me ha levantado así como un rabino de Él, un sheliach, un apóstol de Él, hermano amado. Pero pasé y entraron personas bien vestidas de negro y demás, un grupo con unos bolsones, unas maletas, y de pronto sacaron, hermano, de esos bolsos unos cuernos largos y empezaron a tocar y empezaron, hermanos, a hablar, y todo eso para mí fue una maravilla, una cosa tan preciosa. Yo dije, eso es. Y empezaron a hablar de lo que el Señor me había mostrado, me había revelado, y mucho más. Era un ministerio que venía desde Israel, el ministerio Kadesh Mat, con el rabino Baruch y su esposa, la doctora Dominique Bierman, y otros misioneros que tocaron ese shofarot, hermanos. Y era, hermano amado, una alegría, un gozo para mí, una maravilla. Dije, ¿qué es esto? Y hablaban que el nombre del Mesías es Yeshua. Yo lo había escuchado eso antes. Dije, claro, que el nombre del Eterno no es Jehová, y que son 4 letras sagradas. Y que en Lima, en Perú y en las Américas había mucha maldición porque se había perseguido a los judíos por la Inquisición y tantas cosas, y que las fiestas paganas, Navidades y todo eso era fruto del paganismo, y que había que celebrar las fiestas del Eterno y entrar en sus fiestas de Él, que Él ha ordenado en Levítico 23 y otros lugares. Y yo estaba, hermano, en mi salsa, feliz y contento. Decía, esto es lo mío, esto es lo que el Señor me ha revelado, hermanos. Yo salí de ese lugar, esos lugares peligrosos son disque, pero yo anduve como dice Pedro por su casa. Andaba por esas calles solitarias, hermano amado, llegando a la casa donde yo me alojaba. Hermanos del 3er piso me contestaban y me abrieron y me decían, ¿qué le pasa a usted? Está como si estuviera borracho. Entonces, hermano, es verdad, fue como una segunda o tercera conversión, hermano, digo yo. La primera para mí es, hermanos, o cuarta conversión será. Son pasos para mí. Por eso cuando me dicen, ¿cómo fue que usted se convirtió? Le digo, ha sido un ascender, hermano amado, poco a poco hacia la cima del Señor. Hermanos, este fue un cuarto nivel de poder entender más. Entonces, cuando volví a mi tierra, Santa Cruz, hermanos, después de que
visité algunos lugares más donde estaba este ministerio, que salían por la televisión, por las radios. Las iglesias más grandes estaban recibiéndolos y ellos estaban testificando, dando a conocer la verdad. Hermanos, recuerdo que en una de esas ya el rabino me dijo, con la sierva nos conocemos, porque ya había estado allá en aquel lugar donde los vi por primera vez. Y oraron por mí, me abrazaron, me dijeron, usted es uno de nosotros. Me preguntaron mis apellidos, Rojas, Olivera y demás. Me abrazó el rabino, me dijo, es como el hijo pródigo que vuelve de haber estado por allá al seno de su pueblo, de Israel, del pueblo judío. Miles somos judíos, pero no lo sabemos acá en las Américas, hermanos. En mi tierra, en Bolivia, en la zona de los valles cruceños, yo había escuchado años antes en la misma mansión que un estudioso había dicho a mis compañeros, no lo molesten, porque siempre desperté mucha envidia, hermanos amados, en todos lados, porque el Señor me dio ciertos dones, cualidades y demás. Y hasta el día de hoy siempre tengo que enfrentar mucha envidia a mi alrededor, mas el Señor me sigue llevando adelante. Y Él le dijo a mis compañeros, ellos son judíos sefarditas. Yo no sabía qué era eso, pero se me quedó en la mente, hermano amado. Más después recuerdo en Medellín, visitando una librería cristiana, y atendía también un judío mesiánico, y él me habló de eso, mismas cosas. Me dijo, sí, somos judíos y el Señor siempre va a enviar a un judío para decirle a otro judío, ven, levántate, despiértate. Tú eres, así como ese cuento que yo he escuchado una vez de aquel aguilucho que se crió en un gallinero, el huevo del águila ya, y que la gallina pensaba que era uno de sus pollos y él también pensaba, y otro águila varias veces vino y lo agarró y lo llevó finalmente para decirle en un pozo de agua, mírate, tú eres igual que yo, tú no tienes que ser como una gallina que estás por ahí buscando gusanitos, tú eres para volar alto. Y así fuese que yo también entendí, hermano, que era un judío también de aquellos que vinieron a estas tierras, a las Américas, con Colón y después de Colón, hermanos, y se esparcieron por todas partes. Y conservamos nuestras tradiciones, pero siempre el pacto del Señor está firme, y en los últimos días dijo, haré que vuelvan y los llamaré con un silbo, y vendrán todos del norte, del sur, del oriente y del poniente. Y así, hermanos amados, es que quiero decirles que yo volví, hermanos amados, saliendo de aquella contaminación. Hermano amado, la palabra del Señor nos dice, miren usted, voy a cantarle 2 canciones antes de terminar. Cuando el Señor me mostraba en esos tiempos, en esos ayunos, hermanos, que el Señor me llevó, me restauró, me mostró cosas maravillosas, me dio revelaciones grandes. Hermano amado, en ese ayuno recuerdo que el Señor me dio estas canciones. Esta es una de ellas. Ahí disfrutarán, hermanos. Muy humilde les voy a contar lo que hizo en mi vida el Señor, que a pesar de mis tantos estudios, nada mi alma podía calmar. Mucha búsqueda en mi interior, descuidé la oración por la acción. Poco a poco y muy sutilmente fui cediendo a las trampas del mal. Yo sentía mi alma morir, no veía un auxilio ante mí, lesionado por tantos problemas, aún así a mi Elohim le clamé. Sálvame, tómame, no me sueltes, no, mil gracias te doy.
Me esforcé y me discipliné, mas la gracia del Señor acudió. Me esforcé y me discipliné, tienes que hacer de tu parte, mas la gracia de Abba acudió. Ya caía y casi del fuego el Mashiach me arrebató. Mucha búsqueda en mi interior, descuidé la oración por la acción. Poco a poco y muy sutilmente fui cediendo a las trampas del mal. Sálvame, tómame, no me sueltes más, mil gracias te doy. Y el Señor me salvó. Hermanos, ahora estamos en ese ministerio. Me ha permitido escribir varios libros, folletos, grabar música mía y de otros siervos también, regrabar. Así como trabajar internet, ahora aprovechando estas redes, Facebook, WhatsApp, Telegram, TikTok en estos últimos años, y YouTube, ahora que quiero meterme más en YouTube. Hermanos, le doy para usted, dele like, no se olvide, y reenvíelo a todos sus contactos y amigos. Es muy importante, un ex fraile dominico que fue llamado a ser su siervo, que fue llamado desde muchachito, desde niño a predicar su palabra, y ahora sigue hablando esas benditas palabras del Señor. Salí de Babilonia. Apocalipsis 17 dice que uno de los ángeles que tiene las 7 copas de la ira le dijo: ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron, dice, los reyes de la tierra y los que moran en la tierra, y fueron embriagados con el vino de su fornicación. Que es ese vino de su fornicación, y que fornicaron con esa gran ramera. Y dice: me llevó a un desierto. Está en un desierto, hermanos, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Oiga, la bestia, y seguramente también ella. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente estaba escrito, dice, un nombre. ¿Cuál es el nombre? Misterio. Se llama Misterio, hermanos. Babilonia la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí se ha hablado de Babilonia, pero no se ha hablado de misterio. Se llama Misterio, hermanos. Recuerdo que en aquellos tiempos que estudiaba se nos decía: es un misterio. ¿Y esto cómo nos explicamos? Esto y aquello. Es un misterio, se decía, hermanos. Esos misterios, hermanos amados, ahora el Señor quiere revelar a sus hijos cuál es la verdad de lo que Él ha mostrado en su palabra. Te invito a que tú también seas parte del pueblo de Israel mesiánico. El Señor quiere que tú le entregues tu vida y que asciendas más alto para conocerle a Él, tal como Él quiere ser conocido. Termino, hermano amado, con esta alabanza que el Señor me dio también en aquellos tiempos, hermanos, que dice así, esta hermosa alabanza, querido hermano. A ti, Señor, se la dediqué diciendo: te doy gracias con todo mi ser por tu inmensa y grande bondad. Me sacaste de la suciedad, me vestiste de blanco y amor.
Por eso quiero darme a ti, consagrarte mi vida, Señor, y anunciar tu palabra, mi Rey, que estás vivo y pronto vendrás. Quiero alabarte y bendecirte, oh Señor, ensalzar tus maravillas, pues me indicaste el camino a seguir. Quiero alabarte y bendecirte, oh Señor, ensalzar tus maravillas, pues me indicaste el camino a seguir. Te bendeciré y alzaré mis manos a ti, por doquiera te proclamaré, a los cielos tu luz yo daré. Por eso quiero darme a ti, consagrarte mi vida, Señor, y anunciar tu palabra, mi Rey, que estás vivo y pronto vendrás. Alábale y bendecirte, oh Señor, ensalzar tus maravillas, pues me indicaste el camino a seguir. Quiero alabarte y bendecirte, oh Señor, ensalzar tus maravillas, pues me indicaste el camino a seguir. Me indicaste el camino a seguir. Así es, seguiremos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Dele like, no se olvide. Y vaya usted publicando este video. Y vea la primera parte también. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bendiciones.